Bueno, Sergio, muchísimas gracias por la presentación, por la idea de compartir esta charla que hicimos hace principios de junio en la Universidad Católica, y Eduardo Burós por atender la iniciativa y amablemente enviarme una invitación para compartir con ustedes unos 40 minutos de unos escenarios de la parte hidroeléctrica y cómo estamos mirando desde Andritz, desde un fabricante de equipamiento. Lo que se está viniendo en el tema de hidroelectricidad y la participación nuestra en lo que es transición energética, ¿no? Un poco el título exactamente es este. Tenemos infraestructuras existentes, afortunadamente, en Latinoamérica. Tenemos una matriz de generación bastante verde por la participación de las hidroeléctricas en la región. De manera que en términos de emisiones de CO2 o de huella de carbono, nuestro sector de generación de energía es bastante alineado pues con los objetivos del milenio, pero claramente hay una tendencia o una necesidad también de sustituir fuentes de generación que contribuyen con los gases de efecto invernadero, y eso abre la puerta a la entrada de manera importante de instalaciones de tipo solar y eólico, pero también biomasa y geotérmica. Y miramos entonces la hidroelectricidad cómo puede acomodarse la hidroelectricidad y complementar estas energías y ampliar pues la generación con estas fuentes que llamamos ahora renovables no convencionales. Brevemente, déjame bajar un poquito esta. Pues la empresa donde yo trabajo tiene participación o una presencia global. Fíjense que la mitad de los negocios se hacen, vamos a decir, en Europa y Norteamérica, y la otra mitad de los 6.000 millones de euros en el resto del mundo. Entonces es un grupo básicamente que exporta muchas tecnologías y servicios. El grupo tiene 4 divisiones que son pulp y papel, metales, hidroelectricidad y separation, que tiene que ver con agua, tratamientos de agua. Yo estoy en la división hidro. Como decía Sergio, desde 1997, aunque en Venezuela teníamos áreas de metalurgia, que era todo lo que tenía que ver con Ferrominera, Sidor, Pemprecaro, Orinoco Iron, y también la parte hidroeléctrica y alta tensión. En la parte mía de hidro, nosotros tenemos 4 grupos o 4 unidades de negocio. La primera es la de grandes centrales o centrales donde las potencias por turbina son mayores a 30 megavatios. Con excepción de las Kaplan, si son máquinas Kaplan, ya el criterio no es tanto por potencia, sino por diámetro de rotor, de rodete, perdón. Las centrales compact son aquellas que van desde los 2 megavatios hasta los 30 megavatios por unidad. Son diseños estandarizados que tienen algunas adaptaciones según sean las condiciones particulares de caída y caudal de un determinado sitio. Pero básicamente no son unidades que tengan que tener diseño desde cero en cada proyecto, lo que sí es el caso de las centrales grandes. Hay una división de modernización que llamamos servicio y rehabilitaciones, y una división de bombas. Cuando decíamos al principio Andritz y Sergio mencionaba una presencia importante, quizás el nombre Andritz no es tan conocido o tan familiar, porque realmente Andritz es el nombre actual que agrupa una serie de fabricantes que son los que yo he resaltado aquí en esta lámina. En particular Suiza, muchas atelier de Charmills y claro de Service y Sulzer Hydro, atelier de construcción de Bebey, eso se llamaba Hydro Bebey, lo que era el IN de Austria, General Electric Hydro, Hydro Bebey, Sulzer y Caverner. Antes de ser Andritz nos llamábamos Beatec Hydro. Y básicamente estas marcas en Venezuela están en las centrales que están viendo ustedes en este momento. Planta Páez son máquinas Charmills, Sagan-Atón son máquinas Sulzer, Caroachi son máquinas GE,
y los transformadores y generadores elevadores son GE y los transformadores elevadores ELIN. La central Peñalarga o Juan Antonio Rodríguez tiene actualmente, las turbinas se rehabilitaron en el año 2010 y son ahora Andritz de Suiza. Y la parte de Casa de Máquinas 2 de Guri, ahí las primeras 5 unidades fueron rehabilitadas por el consorcio Caverner GE. Ambas empresas están hoy en el grupo Andritz. Y las últimas 5 están en ejecución por parte del consorcio Eurobrazo. Si hacemos aquí un ejercicio más gráfico, ahí yo les muestro dónde tenemos los equipos en Venezuela. Hubo muchos equipos pequeños. La primera máquina en Venezuela llegó en 1908. Y luego hay una cantidad de máquinas pequeñas que realmente hay muchas perdidas, no sabemos dónde están. Algunas sí las vemos en algunos libros que reseñan las pequeñas hidroeléctricas en la historia de Venezuela, pero como ustedes ven hay muchas máquinas ahí. 52 máquinas para 35 megas, son muchas máquinas pequeñas. Y luego vinieron las máquinas grandes y estas son las de 150 megavatios en San Agustín, aunque realmente son de 185. Está limitada por el generador. Planta Páez de 60, Peña Larga de 40, 42 después de la rehabilitación. Y Caroachi 183 megas y las máquinas de Guri que pasaron de 635 megavatios de potencia nominal a 710 de potencia nominal o 770 de potencia máxima. Si hacemos ese ejercicio y asumimos que vamos a terminar la rehabilitación de las 3 máquinas que nos quedan en Casa de Máquinas 2, llegaríamos a una potencia total de casi 10.000 megavatios, miren, 9.916 megavatios en turbinas en el sector hidroeléctrico venezolano. Esa es la presencia que mencionaba Sergio al inicio. Pero la charla es de almacenamiento. Hoy en día es la tecnología número 1 en almacenamiento a nivel mundial. Y bueno, la hidroelectricidad hoy en día pues la tenemos para transporte, para calefacción, para alumbrado, para movilidad. Aquí no aparece movilidad. Hay una tendencia a tener movilidad eléctrica en las ciudades. Nuestros embalses tienen varios usos, no solamente son para almacenamiento de agua y generación de energía, tienen otros usos interesantes. Control de inundaciones, irrigación, suministro de agua potable, navegación y recreación. Hay muchas actividades que se pueden generar alrededor de un embalse. Y luego tenemos una tercera, que es la que vamos a hablar hoy, del almacenamiento de energía derivado de la incorporación de esta fuente, de nuevas fuentes renovables no convencionales. Aquí tenemos una visión más o menos a futuro de cómo miramos van a ser los diferentes usos de la hidroelectricidad y la forma de generar con agua. Tenemos los primeros 7 son más o menos convencionales, embalses de acumulación anual o plurianual, embalses de corto plazo, central hidroeléctrica convencional a filo de agua con una capacidad importante, vamos a decir, no de 2 megas, sino de 30 o 100 megavatios. La pequeña central hidroeléctrica, aquí sí ya entramos a centrales de menos de 20 megavatios. Hay ahora también soluciones para colocar generación complementaria utilizando los flujos que nos exigen para el caudal ecológico de las centrales. Tenemos centrales hidroeléctricas a filo de agua en medio urbano, que estamos utilizando agua servida, un ambiente bastante exigente para las máquinas y para la electrónica, porque también la presencia de ácido sulfídrico, bueno, exige ciertas medidas de control para la parte electrónica. Centrales de muy baja caída, esto también son soluciones que existen. Luego en verde yo les he resaltado 2 interesantes que son pues innovadoras, pues planta de generación mareomotriz basada en la generación que se puede obtener por la altura de las mareas. Y la número 2 es un arreglo de planta mareomotriz, que esta se refiere a la extracción de energía utilizando las corrientes marinas. De las que identifico ahí de 9 a 11, pues son las plantas de almacenamiento que vamos a hablar ahora.
pues puede utilizarse como planta reversible de agua dulce, igual con solar o con eólica. Y también puede ser con agua salada o agua salobre si utilizamos el mar como embalse inferior. Y luego, bueno, están centrales que colocamos en sistemas de riego, en plantas desalinizadoras que van a ir de la mano un poco con estas soluciones de almacenamiento pump storage, y plantas de bombeo para control de inundaciones, que también ya esas soluciones ya existen, pues. Esta es una información pues general del potencial que todavía existe por desarrollar en la región. Y como en Sudamérica, aun cuando tiene un desarrollo importante, todavía tiene un potencial enorme. Pero ahorita tenemos este tema de transición y básicamente tenemos una situación en la cual hay un impacto ambiental donde tenemos que reducir las emisiones que nos están generando calentamiento global. Para eso vamos a cerrar plantas, o todos tenemos las indicaciones de cerrar plantas que son altamente contaminantes en términos de CO2, básicamente combustibles fósiles, carbón, fuel oil. Tenemos en paralelo que incluir nuevas parques eólicos fotovoltaicos y las otras fuentes que ya les mencioné. Pero en simultáneo tenemos unos compromisos en el ámbito social donde pues tenemos que garantizar, o bueno, las sociedades tienen que buscar mecanismos para garantizar el suministro de energía confiable, continua, de calidad, agua potable, tratamiento de agua, alimentos y un tema de costo de controlado de la energía. Las experiencias de este año nos están haciendo, incluso desde el año pasado, sin necesidad de la guerra con Ucrania, están haciendo ver cómo hay muchos retos y dificultades para controlar este costo de la energía. Entonces el desafío técnico justamente es incorporar estas fuentes nuevas que tienen cierta intermitencia, balancear la operación utilizando la mayoría de cantidades de fuentes renovables en la generación, en el despacho, y mantener controlado lo que son costos de generación y mantenimiento. Aquí entonces vemos que entra el escenario de soluciones híbridas desde nuestra perspectiva, ¿no? En esta lámina ustedes ven la forma convencional en la que teníamos la generación. Íbamos de unos parques de generación, íbamos directamente con unos sistemas de control y protecciones a la transmisión a la red troncal. Ahora aparecen incorporadas eólica y solar. En este caso, en la imagen es una solución solar flotante, y se hace necesario entonces buscar una forma de almacenamiento. Y por ahora las formas de almacenamiento que vemos son las de baterías y las de agua, con embalses artificiales, que es lo que vamos aquí. Esto es lo que vamos viendo como soluciones híbridas. En esta simulación, bueno, no es una simulación, es una reproducción de cómo es la generación de los paneles solares en un parque solar fotovoltaico en Italia, en Rovigo, a medida que va pasando el día. Aquí ustedes ven por lo menos ya a las 10 de la mañana cómo es la generación. No es continua en cada panel, no es constante, digamos. Tiene sus variaciones por efectos pues del mismo clima, de la nubosidad, que no proyecta la sombra de manera uniforme en todo el parque, sino en ciertas zonas de las celdas, y por eso se genera esa generación de esa manera. Claramente eso no llega de esa forma a la red, pero bueno, nos da una idea de cómo es intermitente durante el día la generación fotovoltaica. Eso es inyectado a la red pues con sus sistemas de inversores y todo esto. Pero bueno, nos da una idea de lo que queremos, de lo que les quiero transmitir de intermitencia en las redes, ¿no? Nos toca entonces hablar de esta solución de almacenamiento de energía, pero no con baterías, sino elevando o llevando, creando, otorgando la energía potencial al agua, utilizando la energía que tenga en exceso de solar o de eólico. La idea es entonces, como está indicada en el gráfico, tomar el agua de un embalse inferior y llevarla a uno superior
no necesariamente tiene que ser en el curso de agua. En la imagen de la derecha de Suiza sí hay un embalse superior que está en el mismo curso de agua donde está el embalse inferior, pero la foto que ven ustedes ahí del embalse en el centro de la lámina es un embalse artificial que no interviene un curso de agua. Y la derecha es una mina de oro abandonada de las que les voy a hablar más adelante. Pero entonces este es el concepto. Debido a que hay una operación de bombeo, la máquina normalmente tiene que estar en caverna o tiene que estar en una instalación de forma tal que el nivel mínimo de operación del embalse inferior esté por encima del eje o del nivel de lo que va a ser la bomba turbina. Entonces, vamos a incorporar estas soluciones eólico, solar y hidroeléctrica convencional al sistema de red que tenemos. Y tenemos un mercado que nos coloca los desafíos, vamos cambiando. Fíjense en la imagen, ustedes ven un embalse convencional, una hidroeléctrica convencional, donde el desarrollador ha construido un embalse artificial que lo ha diseñado con un volumen para suplir un número de horas o una cantidad de gigavatios hora al año, posiblemente para compensar otros proyectos de generación que él mismo ha hecho incorporando eólico y solar. En esta gráfica a la derecha, pues les muestro la parte naranja, es la radiación solar. Claramente los picos son los mediodías de cada semana, digamos. Y la nube, la otra parte que es como un color gris, no sé cómo lo ven ustedes allá, pero esa es la generación eólica, que no coincide en el mismo momento con la generación fotovoltaica. Tiene un desplazamiento en algunas veces o la mayoría de las veces hacia la tarde, en el caso de lo que está representado acá. Es en las tardes que aparece el viento. Entonces no tenemos simultaneidad en este ejemplo de la generación eólica y solar. Pero además la forma en que incrementa desde cero o desde muy poco hasta el máximo la energía solar es muy rápida. La pendiente de esa curva es alta. Y ese ingreso de energía tiene que ser balanceado con los sistemas de control y de estabilidad de las redes. Ahí interviene de manera muy rápida la hidroelectricidad porque es la que tiene la capacidad de dar respuesta en tiempos cortos. Cuando vamos a hablar de almacenamiento con agua y máquinas reversibles, tenemos que en el mundo a finales del 2018 hay 161.000 megavatios instalados en el mundo que tienen esta funcionalidad. Los proyectos que están hoy en día identificados en desarrollo y construcción hacen prever que para el 2030 se va a incrementar esta capacidad a 300.000 megavatios. Fíjense que pasaría el mundo de 161 gigavatios a 300 gigavatios en relativamente corto tiempo. La motivación de esto justamente es la incorporación de eólica y solar, y para poder dar garantía de suministro se utiliza la energía para almacenar agua. Interesante y preocupante a la vez es, fíjense, los países que más están incorporando eólico y solar, que es Asia, tiene una enorme cantidad de proyectos de almacenamiento. También Europa y otros países, pero Centro y Suramérica dramáticamente estamos en cero. O sea, teniendo un parque hidroeléctrico y una participación tan importante de la hidroelectricidad, no estamos desarrollando proyectos de este tipo. Sin embargo, sí queremos instalar eólico y solar. Eso va a ser posible hasta cierto punto y luego ya no va a ser más posible porque vamos a necesitar almacenamiento y lo vamos a tener entonces que hacer con combustible fósil para tener la firmeza o con baterías. Aquí en el cuadrito azul solamente hago una referencia
hay una indicación o un indicador que dice que de acuerdo al potencial hidro que tengas, podrías tener entre 10 y 12% en almacenamiento con máquinas reversibles. En el caso de Colombia, donde yo estoy, estamos hablando de 4.800 megavatios que podrían tener esa característica, y en Venezuela, como el potencial es más alto, pues estaríamos con 6.600. Pero las razones por las cuales no hay proyectos en la región, pues puede ser por la falta de reglamentación específica, puede ser por la falta de un marco regulatorio que pague o que remunere los servicios auxiliares y complementarios que estaría entregando este tipo de soluciones, y claramente hay una oposición importante a nuevas centrales hidroeléctricas. En este caso, como se pueden hacer embalses sin intervenir los cursos de agua, creo que es una salida para buscar socializar mejor estos proyectos y que tengan una mejor receptividad. Aquí es un ejemplo de una operación típica de un proyecto de generación. En la línea amarilla de la gráfica a la derecha es la demanda que está siendo atendida, básicamente con energía eólica, y parte de ese excedente eólico, ustedes ven en la parte azul inferior, es la que se usa para bombear agua y llenar el embalse. Luego la parte azul oscura que ven hacia la mitad del día, pues es la generación hidroeléctrica que entra a complementar la deficiencia que se genera ahí entre eólico y la demanda, y luego vuelve otra vez el esquema de bombeo con excedentes. Más o menos esa es la forma en que operaría un parque de este tipo. Aquí pues se lo resumo de otra manera, pero básicamente, pero en promedio un parque puede estar entre 9 y 10 horas funcionando como una estación de bombeo y unas 7, 8 horas funcionando como turbina. Y tiene varios arranques y paradas en el transcurso del día. El tamaño del reservorio que queramos construir, pues va a depender de esos valores que están indicados ahí, de la potencia que queremos, de las horas que queremos tener respaldo, del tipo de operación, de la caída disponible, la caída neta que podamos encontrar, y claramente de la disponibilidad de agua, que es el recurso principal acá. Para temas de ejercicios, de poder hacer algunos estimados iniciales de qué volumen estamos necesitando para determinada cantidad de energía, en esta presentación, a diferencia de la que hice en la Católica, ya tiene una tabla indicativa de cuál es el volumen en millones de metros cúbicos que eventualmente requeriríamos para, por ejemplo, una central de almacenamiento que tenga el embalse superior a 300 metros del inferior y necesitemos, por ejemplo, 8 horas de almacenamiento, pues entonces necesitaríamos 1.1 millones de litros de agua para la operación. Ese sería como el volumen útil del embalse superior. Luego, los que quieran recibir más información, además de esta presentación, hay unos cuestionarios con información básica como para hacer un primer ejercicio o trazar las primeras líneas de lo que podría ser un proyecto en Venezuela o utilizando un cuerpo de agua existente en Venezuela. La parte de almacenamiento, ustedes ven acá en esta lámina que hay varias tecnologías disponibles. Claramente hay baterías. Esta lo que quiere mostrar es, por ejemplo, cuáles son las tecnologías que están en desarrollo, las tecnologías que ya están maduras y probadas, y las tecnologías que están en diseño o investigación básica. El tema de almacenamiento con agua, evidentemente es un tema ya probado, maduro, tiene soluciones que funcionan de hace muchos años, y por eso nos permite ir desde volúmenes bajos hasta volúmenes más altos de generación de energía. Esta es una gráfica que tomo gracias al profesor Sens del Tecnológico de Graz. Estuvo aquí en Colombia en el mes de abril de este año, y pues además de mostrarnos que tenemos una matriz muy verde de generación, también nos presentó esta lámina
donde coloca el costo de capital o hace un ejercicio con el costo de inversión de lo que es el costo por kilovatio de obtener almacenamiento con baterías y el costo de hacerlo con pump storage. Pero además de irse al costo dólar kilovatio, él también hace un ejercicio que es dólar kilovatio hora. Y aquí es donde la gráfica o el círculo que ven ustedes al lado izquierdo se va hacia arriba. Estas son las baterías de ion litio. El costo por hora es alto. Mientras que las que ustedes tienen en la parte inferior, y cuando vean la presentación con más detalle lo pueden identificar de mejor manera, los costos de no solamente de inversión, sino de generación de energía, dólar o euro por kilovatio de energía generada con almacenamiento pump storage son bastante más bajos. Esto por no hablar también de la vida útil de las soluciones. La solución de pump storage es una hidroeléctrica, es como una hidroeléctrica convencional, solamente que tiene un uso en modo bomba y generación, pero tiene una vida útil bastante extensa. Estaríamos hablando de mantenimientos mayores como en las hidroeléctricas a los 30 años para una vida útil de 50, y en esos 50 años posiblemente 2 modernizaciones de la parte electrónica o hasta 3, porque la electrónica cada día nos sorprende más y cambia muy rápidamente. Aquí en esta otra lámina quiero hacerles notar 3 cosas especialmente. Primero, como en el año, hacia el año 2000, a finales del año 2000, 2003, esa década, 1990, 2000, empieza a ralentizarse, a retrasarse, a desaparecer un poco los proyectos de almacenamiento con agua. Y luego desde el 2015, 16 hasta ahora, empieza un desarrollo importante. De nuevo empiezan a aparecer proyectos de almacenamiento con agua. Y es la primera cosa o la primera nota que les quiero hacer llamar la atención de esta lámina. Fíjense, desde 2016, 17, 18, 18, y aquí no están nombrados todos los proyectos que hemos hecho. La segunda nota que les quiero notar es que vean la potencia de los desarrollos. A veces pensamos que pump storage es algo chiquito y que, bueno, puede ser una solución, pero no es gran cantidad de energía, y resulta que no es así. Aquí estamos hablando de 4 máquinas de 220 megavatios reversibles en Portugal, 2 máquinas de 310 mega en China, 2 de 182, 4 de 357, 2 de 125. Aquí en India más adelante vemos este detalle mejor, pero 4 máquinas de 240 y 2 de 120 y 2 de 154 en Australia en el proyecto Keystone. Y el tercer ítem que quiero hacerles notar es la caída o la altura en la que estamos haciendo bombeos. Fíjense, 680 metros, 470, 580, 490, 165, 122, 181. Y también hay diferentes formas de diferentes tipos de máquina a colocar aquí. Yo no voy a entrar en ese detalle ahora, son básicamente velocidad fija y velocidad variable. Y velocidad variable con la intención de optimizar mucho más el modo de operación como bomba. Y esas particularidades podemos verlas en otro momento, pero por ahora les hago la referencia en esta lámina a los 3 temas. Se ha reactivado el tema de pump storage, no son máquinas pequeñas y son alturas importantes de bombeo. Este caso, esta lámina a mí me llamó mucho la atención y la pongo siempre porque es muy curiosa. Esto es una solución en Austria donde hay 3 máquinas Pelton de eje vertical de 180 megavatios cada una. Tiene una altura de bombeo de 826 metros, pero tiene un requerimiento de operación muy exigente, que era el que requería que la máquina pasara a full potencia de modo turbina a modo bomba en un plazo máximo de 30 segundos. Para lograr ese requerimiento, la solución que se implementó es la que ustedes ven acá. Normalmente uno tiene el generador lejos del agua y resulta que en esta solución la turbina
Pelton, si la ven a la imagen del lado izquierdo, está arriba. Luego tiene una cubierta y debajo de esa cubierta está el generador. Y por debajo del generador está la bomba de triple etapa. Y esta configuración es muy particular. En la presentación extendida que yo le dejaré a la academia para que luego la distribuya, hay otros ejemplos más convencionales. Estas se las pongo porque es bien, técnicamente bien particular. Entonces, nuestras soluciones híbridas, este es uno de los ejemplos que les quiero mencionar, estaba en la lista anterior de Australia. Este es un proyecto solar que inicia con un parque de 50 megavatios, utilizando unas fosas, esas fosas que están llenas de agua en la foto grande, son minas, son las fosas de las minas, una mina de oro abandonada. Esa mina de oro entra a construirse y se utiliza el agua para almacenamiento, para pump storage. Y este desarrollador inicia su proyecto con un parque de 50 megas solar, pero desde el principio tenía muy claro el escenario que la segunda era una extensión o una expansión del parque solar. La tercera ya era la incorporación del agua de la central, de máquinas reversibles, y finalmente coloca un parque de 150 megavatios eólico. Entonces aquí tenemos eólico, solar y pump storage en un solo desarrollo. Un poquito más detalle de cómo funciona. Pues aquí tienen ustedes la gráfica del lado derecho, la línea amarilla arriba es la demanda. Entonces los volúmenes azules que estamos indicando ahí son las horas del día en las cuales entra a generar la parte de pump storage, las turbinas con modo generación. La línea amarilla que sube o empieza a subir hacia las 6 de la mañana, pues es la generación solar. Y la línea verde es la generación eólica. La combinación o la complementariedad de estas tres formas de generación de energía nos dan lo necesario para cubrir la demanda. Este es el otro proyecto que antes les comenté en India. Quiero que vean las dimensiones de estos parques, ¿no? Aquí estamos hablando de 2.000 megavatios solares. Estamos hablando de 400 megavatios eólicos y estamos hablando de 1.200 megavatios en un proyecto de almacenamiento y bombeo. Proyecto gigante, un proyecto muy grande. Pero ya empiezan a aparecer este tipo de proyectos. Esto está en ejecución. No es un proyecto que está pensado hacerse, es un proyecto que está ya en ejecución. Ahora, el tema del almacenamiento o soluciones híbridas no solamente es el almacenamiento para grandes cantidades de energía, que es lo que acabamos de hablar. También tenemos nosotros una solución con baterías para plantas más pequeñas. Ahí tienen una representación de lo que es esta instalación. Básicamente se busca que con las baterías se presten servicios auxiliares. En ese caso anterior, este otro caso es un caso de centrales a filo de agua. En algunos países, las centrales a filo de agua tienen, sin tener almacenamiento, sin tener agua almacenada, tienen que indicar cuál es la energía que van a despachar al día siguiente con valores horarios, y los errores o los problemas o las fallas en cumplir con la energía prometida al sistema o al despacho es penalizado. Eso hace que la gente utilice su estadística y se vaya por el lado de la seguridad, con lo cual está dejando pasar agua en el río, pero le tiene temor a la multa y entonces la central empieza a generar menos energía. Justamente por el temor de la aplicación de la multa. Una posibilidad para salvar este tema es justamente colocar la energía adicional o colocar un margen de seguridad con baterías, de manera que si en algún momento no se puede cumplir con la energía ofrecida, esta puede ser inyectada a la red a través de las baterías. O como el ejemplo que está indicado en esta gráfica, que es básicamente
guardar energía o cargar las baterías cuando tenemos exceso de generación y vender la energía cuando tenemos una tarifa horaria más atractiva. Depende ya en cada país, pero bueno, es una manera de combinar en una pequeña hidroeléctrica dos soluciones para pues buscar maximizar la generación de energía. Y aquí cuando hablamos de baterías, en el caso de Andritz, estamos hablando de una cooperación con un fabricante de vehículos. La razón es que si pedimos baterías a diseño específico, son baterías que no son producidas en serie y por lo tanto son muy costosas, mientras que las baterías o hacer soluciones con baterías haciendo arreglos de las baterías que se utilizan en los vehículos, pues nos permite tener acceso a soluciones más económicas y que también tienen definidos planes de manejo y disposición final en el futuro. Entonces, un poquito por esa es la idea o el acuerdo que se hizo o la decisión de hacer este tipo de acuerdos y utilizar baterías de vehículos. Bueno, ya otras aplicaciones y acercándonos ya al final de esta presentación, existe esta solución solar flotante. Pues si tenemos espacio en la zona del embalse, no tiene que ser flotante. Pero bueno, la solar flotante necesita menos superficie que la solar en tierra para la misma generación. Y la idea de utilizar esta solución, bien sea flotante o bien sea en tierra, es utilizar la infraestructura existente de subestación y línea y los sistemas de control que están también en las hidroeléctricas para no entrar a la red como se ve en la imagen de la derecha, cada uno independiente inyectando energía a la red, sino entrar a la red ya con una energía balanceada utilizando los sistemas que están en la central hidroeléctrica. Claro, esto también ayuda un poco teniendo en mente que nos están diciendo que por tema y efectos de cambio climático va a haber una reducción de la escorrentía y siendo países, como dije antes, que dependen o que tienen una matriz de generación hidroeléctrica importante, una reducción en los valores de escorrentías va a tener un impacto. Entonces necesitaríamos buscar maneras de ahorrar agua. Y una manera de ahorrar agua sería esta, utilizando la energía solar durante el día y ahorrándonos el agua que requerimos en esas 6-8 horas diarias para eventualmente poder almacenarla y tener manera de protegernos o de salvar el agua almacenada frente a una reducción de lluvia, ¿no? Este es otro tipo de soluciones que tenemos también. Lo que llamamos las hidrocinéticas son las máquinas que colocamos en las zonas donde se identifican corrientes marinas. Claro, es necesario tener cierta profundidad, 40, 50 metros de profundidad. Hay que dejar unos 20 metros libres arriba para la navegación. Pero esto es un desarrollo interesante. En los últimos 8 años se ha avanzado de máquinas de 300, de 150 kilovatios a 300 kilovatios. Hoy en día ya estamos en 1000 y 1500 kilovatios de generación de este tipo. Y luego tenemos la parte de generación, como les mencioné al inicio, por mareas. Y en este caso el ejemplo que está mostrado ahí es en Corea del Sur, donde hay 10 máquinas de 26 megavatios. Por último, les hago mención a un caso bien interesante en Canarias, la isla de Hierro. El proyecto se llama Corona del Viento. Aquí esta es una isla que dependía completamente del envío de combustible desde Marruecos, que en algunas oportunidades no era tan sencillo. Y ahí se implementa un proyecto donde se combinan bombas, no máquinas reversibles, sino bombas, trabajando en su función de bombas para elevar agua a un cráter que se acondiciona como embalse superior y desde el cual bajan dos conducciones
para alimentar 4 máquinas Pelton de 2.8 megavatios. Este es un proyecto que ya está funcionando desde el año 2015, está funcionando muy bien. Hay otro proyecto en Canarias ahora que inicia más o menos en este mismo esquema, pero ya con valores más grandes de potencia. Y es una combinación entonces de un uso de la energía eólica y las bombas y turbinas. Antes de hacer un resumen, me detengo un ratito y les presento pues qué es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día seguimos usando, desafortunadamente seguimos usando todavía una generación térmica y combustibles fósiles de manera importante, sobre todo con emisiones de gases de efecto invernadero. Sí estamos incorporando y lo vemos todos los días, salen noticias de los nuevos proyectos que se están inaugurando o que se están contratando de solar, eólica, geotérmica y biomasa, excelente. Y tenemos una generación hidroeléctrica existente. El problema que tenemos con esta generación hidroeléctrica existente es que no son nuevas. La matriz mundial, bueno, habla de 16% de toda la energía del planeta generada por hidroeléctrica. Pero aquí el punto que quiero notar es que no son jóvenes, las máquinas ya tienen unos cuantos años en servicio. En el caso, por ejemplo, aquí en Colombia y lo que he visto en Ecuador y Perú, sí se están haciendo modernizaciones en lo que tiene que ver con el sistema o los sistemas de control, protecciones, regulación de velocidad, tensión, centro de control de despacho y comunicaciones y todo está muy bien conectado en tiempo real. Hay un monitoreo de operación continua de las centrales y eso es excelente. Lo que pasa es que en la medida que se incorporen fuentes que agregan intermitencia, va a ser necesaria la estabilización de la red y vamos a mandar instrucciones de funcionamiento a equipos que no son nuevos y que tampoco fueron diseñados para trabajar de esa manera. Entonces necesitamos prestar un poco de atención. Afortunadamente ya este tema está siendo presentado y discutido en entes de financiamiento multilaterales, ¿sí? Y bancos de desarrollo ya están mirando este tema de que la sostenibilidad de la incorporación de energías no convencionales, depende mucho de que tengas una manera de estabilizar la red y esa estabilización la puedes obtener a través de las centrales hidroeléctricas, pero tenemos un envejecimiento importante ahí. Hay varias maneras de modernizar una central. Podemos restituir la máquina a su condición original, con lo cual perdemos o no atendemos las mejoras que puedan existir un poco o las potencialidades en mejoras de rendimiento y materiales. Un poquito es el ejemplo de esta lámina. En la medida que las centrales tienen cierta antigüedad, el potencial de incremento en eficiencia y en potencia es más alto. En la gráfica de arriba tienen una zona que identifica una central Pelton, por ejemplo, una turbina Pelton de 1950. Si la arreglamos hoy, 2010, estaríamos hablando de 5,5% más de 6%, hasta 20%. Hay veces que se topa uno con diseños de máquinas que realmente no eran muy eficientes y también con evaluaciones en la época del proyecto sobre caudales que quedaron muy por debajo de los caudales reales. Entonces el sitio tiene una disponibilidad de agua mayor a la originalmente prevista, entonces tiene un potencial importante, ya no basado en estudios hidrológicos, sino con la medición de caudales de la generación de esos 40, 50 años. Esos son los temas importantes de tomar en cuenta para una rehabilitación. Ojalá, si alguien va a rehabilitar, que logre conseguir o contar con el fabricante original de la turbina, si todavía existe o si existe su sucesor legal, básicamente por la disponibilidad de planos originales que transcurrido pues tanto tiempo a veces no se consiguen. El cuadro que tienen a la derecha habla básicamente de cuál podría ser el porcentaje de
de mejora en eficiencia de una máquina Francis dependiendo de la intervención que se haga. Si no, nada más se tocan los perfiles hidráulicos, si se tocan los perfiles y la superficie, y si se tocan los perfiles de la superficie y se hace un diseño nuevo de los sellos. Entonces, si la máquina es de 60 años, pues un valor aproximado podría ser ese 4.2%, si tiene 40 años, 2.25, si tiene 20, 1.25. Esos valores, aun cuando parezcan pequeños, pues si estamos hablando de máquinas de 400, 500 o de 700 megavatios como es Guri, son valores importantes. Ahora sí, como conclusión, estamos haciendo muchas cosas en el mundo para la parte de transición energética desde el punto de vista de la hidroelectricidad o de la generación con agua. Ustedes han visto, les he hablado de almacenamiento con agua, con máquinas regresibles, de hidrocinética, de energía con mareas, de la incorporación de baterías para compensación en pequeñas centrales hidroeléctricas. Entonces, hay unos retos muy grandes. La charla anterior que tuve oportunidad de escuchar solamente el final del señor Manuel Torres hablaba de cooperación internacional, pues claramente en el caso particular de Venezuela va a necesitar habilitar esos canales porque definitivamente los temas eólico, solar van a tener acceso a ayuda internacional. Ojalá que también para la modernización de centrales se consiga financiamiento. No estoy tan seguro que para nuevos desarrollos o desarrollos muy grandes en zonas que tenemos nosotros básicamente sin explorar o vamos a decir vírgenes como es el Alto Caroní. Pero Venezuela tiene muchos recursos, muchas zonas, hay un potencial grande de hidroeléctricas de potencial medio o de potencia intermedia que perfectamente se pueden desarrollar y está el mercado de las pequeñas centrales hidroeléctricas que con un marco regulatorio pues apropiado encuentran sus espacios y se desarrollan y permiten el establecimiento del desarrollo de proyectos de potencias pequeñas, vamos a hablar de menos de 20 megavatios, 10 o 5 megavatios, pero que se convierten en soluciones, en buenas soluciones para las zonas donde se pueden hacer, tienes ríos y montañas, pues te independizas un poco de lo que es el sector eléctrico o la red eléctrica y tienes una solución bajo control de cada uno. Eso es entonces lo que les quería presentar y no me demoré sino 50 minutos o 40 que fueron las instrucciones aquí de Sergio, más o menos ese es el tiempo disponible. Entonces ahora sí, si tienen comentarios o preguntas, con gusto les escucho y compartimos un poco más.